Claro que sí, pues hoy es día lunes, día donde se inician las actividades laborales. Hoy nuestros muchachos están regresando a las instituciones educativas, los universitarios están ahí pendientes, ya se acercan épocas de parciales, se acercan fechas bastante distinguidas en la parte escolar, pero también la iglesia sigue avanzando, seguimos estudiando aquí el Evangelio eterno, así que damos una bienvenida muy linda, una bienvenida bien sentida, cariñosa, desde la distancia, desde aquí, desde este maravilloso país de Colombia. Le enviamos un saludo a todos los hermanos que nos ven en las diferentes latitudes del mundo, un abrazo para ustedes, esperamos que el Señor los esté acompañando, que ustedes estén siendo bendecidos por Él, que sientan la mano poderosa del Señor Jesucristo. Para Betico un abrazo, para Forito un abrazo, para Eric un abrazo y para todos los que hacemos parte de este ministerio, que Dios nos bendiga, que Dios nos abrace. Recordándole a todos que se suscriban al canal, por favor, porque esto es Palabra Viva. Claro que sí, Fabio. Y sabes que no solamente enviamos un saludo y un abrazo a todos nuestros hermanos, sino que también compartimos una oración de fe y de confianza para que reciban entonces, hermanos, las ricas y abundantes bendiciones de nuestro Señor. Inclinen su rostro, por favor. Vamos a presentarnos ante nuestro Dios. Querido Dios y buen Padre que estás en el cielo, pero según tu promesa aquí con nosotros en nuestro medio, allí en el hospital, allí en la clínica, en el vehículo, en la casa, en la cocina, en donde quiera que estemos, allí tú estás en medio nuestro para fortalecernos con tu presencia. Rogamos hoy una vez más aquí en este ministerio de Palabra Viva que nos acompañes, que abra nuestro corazón y nuestra mente para recibir tu palabra y que supla, Señor, cada una de nuestras necesidades. Lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pues mis hermanos queridos, muchas gracias por estar aquí conectaditos con nosotros. Comenzamos nuestro repaso de lección y hoy titula El Evangelio Eterno. El Evangelio Eterno. ¿Y cuál es ese Evangelio Eterno? Bueno, yo estoy seguro que no lo sabemos de memoria. Y como no lo sabemos de memoria, pues lo vamos a repetir. El Evangelio Eterno recita de la siguiente manera. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el Evangelio eterno, es este. Y el apóstol Pablo lo reconfirma. ¿Dónde? Vayamos a la primera carta a los Corintios, el capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. San Juan 3:16 viene a ser nuestra Shema, ¿no? Nuestra Shema. Sí. Pero primera de Corintios 15. Miren lo que dice allí a partir del versículo 1 al 4. Miren lo que dice allí las Sagradas Escrituras. Dice primera de Corintios 15:1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, habla el apóstol. Versículo 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Tremenda declaración del apóstol. A mí cómo me encantan estas palabras. Él dice, si ustedes tomaron esa palabra que yo les prediqué y la hicieron suya, pues ustedes van a encontrar salvación. Pero miren lo que dice el versículo 3. Dice allí, porque primero os transmití lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. El apóstol les estaba diciendo, Cristo murió, Jesús murió y murió por sus pecados, murió por los míos, así como la Torá lo confirmaba, así como los escritos proféticos, cada uno lo declaraban. Fue el cumplimiento, dice el apóstol. Y luego el versículo 4 finaliza diciendo que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. No solamente murió, sino que ahora resucitó. Y todo aquel que vive esta bonita esperanza, pues tiene oportunidad de salvación. Este es el Evangelio eterno. Esto es lo que nosotros debemos predicar día, tarde, noche. Estas son las palabras que deben estar grabadas en nuestra mente, en nuestro corazón, y que deben avivar cada día la llama que brilla en nosotros del cielo. Claro que sí, Beto. Y es que mira,
Allí Apocalipsis 14:6 lo declara, y eso es reiterativo en esta semana, ¿no? Ese texto de Apocalipsis 14:6 nos lo vamos a aprender en la Shemá también. Dice el texto: vi volar, y vi otro ángel volar en medio del cielo. ¿Qué tenía ese ángel que estaba volando en medio del cielo? El Evangelio eterno. Sí, señor, tenía lo que hoy estamos hablando nosotros aquí, el Evangelio eterno, perpetuo, para predicar. Ahí está, es que no, más claro no canta un gallo, muchachos. El Evangelio es sencillo, el Evangelio es claro, la palabra de Dios. Yo no sé por qué los diferentes credos religiosos la confunden, la enredan, la hacen más. Ahí dice que es Evangelio eterno, que es Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo, Beto, que dio a su Hijo unigénito, esas buenas noticias, para predicarlo, para anunciarlo, para enseñarlo, no solamente a una parte del mundo, dice a los moradores de la tierra. Y ahí, si usted no entiende qué es los moradores de la tierra, lo especifica y dice ya toda nación, a toda tribu, a toda lengua y a todo pueblo. Y note con qué comienza Apocalipsis 14:6 aquí. El comienzo de los mensajes de los tres ángeles es básicamente el Evangelio eterno, el Evangelio perpetuo. Muchachos, Fabio, Beto, le reitero lo siguiente, y hermanos lindos que se conectan aquí con nosotros. Miren, si nosotros fallamos en entender la profundidad del Evangelio, escúcheme bien lo que voy a decir, perdemos todo el mensaje de los tres ángeles. Porque el mensaje de los tres ángeles, podríamos decir, es como ese resumen de ese Evangelio eterno. Ahora, número 2, esos nunca son interesantes, ¿no? Nunca podremos entender completamente los temas del mensaje. Escuche, ¿cuál mensaje? Y aquí le resumo a usted el mensaje de los tres ángeles, que Beto, Fabio, hermanos queridos, el mensaje de los tres ángeles debiera ser nuestra Shemá también. ¿Y cómo lo resumimos? Escuche, la hora del juicio de Dios. Sí, señor, nunca vamos a entender. Si no entendemos el Evangelio eterno de Dios, nunca vamos a comprender entonces los mensajes de la hora del juicio de Dios, o la caída de Babilonia, que es el mensaje del segundo ángel, o la marca de la bestia, que usted se sorprende y se asusta, pero es que es el Evangelio eterno de Dios. Si no entendemos el Evangelio, no vamos a entender estos mensajes. Y pues, realmente, ustedes saben, Beto, Fabio y hermanos queridos, cuando usted revisa la lección y leemos lo que esa teología del apóstol Pablo en Romanos, allí en Romanos, Pablo presenta 4 asuntos que son esenciales para la comprensión de ese Evangelio eterno. Número 1, somos justificados gratuitamente por la gracia. Somos justificados por la gracia de Jesucristo. Número 2, la gracia es una declaración de justicia de Dios. La gracia, eso es lo que encontramos en Apocalipsis y al día de ayer lo reiteramos. Y número 3, un elemento que hay en los mensajes del apóstol Pablo es la gracia. La gracia justifica a los que por fe aceptan ¿a quién? A Jesucristo. Y número 4, que aparece también allí, es que el amor de Dios, nunca nos cansaremos de hablar del amor de Dios, que se demostró en dónde. Allá, aun cuando nosotros éramos pecadores. Oye, Fabio, Beto y hermanos queridos, yo no sé si por su territorio o por su lugar, sé que en toda parte del mundo el diablo anda en contra de estos asuntos. Y yo el otro día le pregunté a una persona, yo no sé cómo se interprete esto, ¿no? Pero yo digo, dice aquí, el amor de Dios que se demostró por nosotros cuando aún éramos pecadores. Y un día hice una declaración, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y alguien me dijo que no. Yo no sé si usted le pone mucha tiza a eso, pero es sencillo. Dios ama al pecador, a usted y a mí, que somos pecadores, nos ama, vino a morir por nosotros. Lo que Dios no ama y no está de acuerdo, y lo reitero aquí claramente, es sus actos pecaminosos. Eso no lo ama Dios. Pero que Dios lo ama a usted como persona, sí. Y que usted sea parte del pecado, uy, maravilloso. Pero seguimos siendo pecadores, y por eso fue que Jesucristo vino y nos amó, aun cuando nosotros éramos que pecadores, nos amó, pero nos quiere rescatar del pecado y nos quiere salvar. Yo digo amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, amén. Pastor. Saben que el título de la lección, qué declaración tan bonita, mi brother. Saben que el título de la lección es el Evangelio eterno, eterno. Y me doy cuenta yo que para que nos demos cuenta que algo es eterno, tenemos que ir a Dios, el único eterno, ¿no? El único inmortal, dice la Biblia. Así lo dice. Eterno no significa solamente, eterno no significa algo que tuvo un principio y ahora vive eternamente. Eterno significa que no tiene principio y que no tiene final. Eso es eterno. El único que tiene esa virtud, esa característica es Jesucristo, es nuestro Dios. Sí, Él es el único que la tiene. La Biblia dice que Él es el alfa y que Él es omega. La omega, sí, señor. Alfa y omega, el principio y el fin.
Ahora, cuando yo entiendo esta parte del principio y el fin, me doy cuenta entonces que cuando hablamos del evangelio eterno, estamos hablando nada más ni nada menos que de nuestro Señor Jesucristo. Él es el evangelio eterno, que a través de Él nosotros conocemos lo que a Él le molesta, que a través de Él nosotros conocemos lo que a Él le agrada, y eso es lo que nos lleva a nosotros entonces a Apocalipsis 14, lo que nos lleva a Apocalipsis 14, 12, donde está esa declaración bien linda y bien hermosa. Pero hay algo que a mí me llama la atención de la lección de esta semana, y es curiosamente lo que se encuentra en el libro de 2 de Timoteo 1:9. Quiero reiterar en ese texto de 2 de Timoteo 1:9, que dice de la siguiente manera: quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Dice el Señor por allá en 1 de Pedro 1:16, dice el Señor, y les dijo el Señor: sean santos porque yo soy santo. Ahí está la declaración del Señor: sean santos porque yo soy santo. Es el llamamiento santo que nos está haciendo aquí el apóstol cuando dice: quien nos llamó, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. O sea, muchachos, la pregunta sería: ¿merecemos nosotros la gracia de Dios? ¿Merecemos la gracia de Dios? De ninguna manera. Diríamos al estilo de Pablo, ¿cierto? Al estilo de Pablo diríamos: de ninguna manera, no merecemos la gracia de Dios. Pero ahí está el evangelio eterno, la eternidad de Dios, que Él dice: con amor eterno te he amado, por tanto prolongo mi misericordia. Ese Jesucristo es el que está diciendo aquí: no lo voy a salvar según sus obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Tremendo, antes de los tiempos de los siglos. Esto pudiera llevarnos a nosotros un poquitito más adelante en la Biblia también a lo que es nuestra promesa, ¿no? Quisiera hacer colación en este momento a nuestra promesa de Tito capítulo 1 versículo 2, cuando dice: en la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios lo prometió desde antes del principio de los siglos. Ese es el evangelio eterno. Jesucristo hoy, Jesucristo ayer, Jesucristo siempre. ¿Saben que hay un coro lindo? Lo canté hace mucho tiempo, ya no me acuerdo mucho, pero dice algo como: el amor de Dios es maravilloso. Maravilloso el amor de Dios es maravilloso. Sí, Señor. Y dice: tan alto que no puedo estar arriba de Él. Tan alto que no puedo. Tan bajo que no puedo estar abajo de Él. Tan ancho que no puedo estar al lado de Él. Qué linda esa declaración. Y me parece muy lindo, Beto. Tan grande es el amor de Dios. Sí, Señor. Y me parece muy lindo, Beto, como tú lo expresaste en Juan 3:16. No había visto el evangelio eterno yo como Juan 3:16. No lo había visto así, pero hoy me doy cuenta que efectivamente es así. El evangelio eterno es Jesucristo. Evangelio, ¿qué es evangelio? Evangelio es buena nueva. Evangelio es buena noticia. Entonces, la buena noticia eterna es que Jesucristo nos ha amado. La buena noticia eterna es que Jesucristo me amará. La buena noticia eterna es que nada de lo que yo haga va a hacer que Dios me ame menos, ni nada de lo que yo haga va a hacer que Dios me ame más. Esa es la buena noticia eterna, muchachos. Así es, Fabio. Y es que cuando nosotros pensamos en ese evangelio eterno, pues nosotros necesitamos identificar de dónde nació. Y nació precisamente en Dios, por eso es eterno. Porque ha nacido en Dios, nació en el corazón de Dios. Antes de la fundación del mundo. Así que si nació en el corazón de Dios, pues es eterno. Yo tengo aquí un detallito que quisiera compartir con ustedes, quería leerlo. Antes de que nosotros nos acercáramos a Él, Él nos extendió la mano. Antes de que lo buscáramos, Él nos estaba buscando a nosotros. Antes de que hiciéramos un solo movimiento en dirección a Él, Él nos estaba atrayendo mediante el poder de su amor. Cuando yo leo esto me lleva al santuario. Y al santuario, ¿quién era el que llevaba a la persona hasta el altar del sacrificio? Pues realmente era Dios, porque fue Dios el que conquistó su corazón y lo dispuso a pedir perdón y a aceptar el perdón de Dios. Llevaban un cordero o llevaban una ofrenda, la que había sido preparada precisamente para su culpabilidad y de acuerdo a su economía. Llevaban una ofrenda, pero esa ofrenda, ¿de dónde nació llevarse? Bueno, nació en el corazón de Dios, que la puso en el mío para que yo fuera y expresara ese amor hacia mi Dios y Señor. Ahora, yo era el que llevaba la ofrenda,
la ponía en el altar. Pero allí el sacerdote se encargaba de todo lo demás. Noten algo, porque aquí hay algo que me gusta muchísimo. Y es que cuando yo entraba al santuario, yo me convertía en luz. ¿Por qué? Porque resulta que otros me estaban viendo a mí. Cuando yo voy al templo, mi querido hermano, yo estoy siendo luz, porque hay otros que me están viendo a mí entrar al templo. O sea, yo me convierto en un portador del evangelio sin siquiera hablar. Ya soy testimonio. Ahora, cuando yo fui, entregué mi ofrenda y el Señor la recibió, yo salí del templo. ¿Y cómo salimos del templo? Miren, nosotros salimos contentos. Y yo no sé si a ustedes les pasa, muchachos, o a nuestros hermanos alrededor del mundo, pero cuando el culto termina, uno sale de la iglesia y uno no se quiere ir. Uno termina en la puerta de la iglesia y pasa hasta media hora o una hora y estamos hablando con nuestros hermanos porque estamos gozosos, estamos felices. Cuando nosotros salimos del templo, aún estamos siendo luz y testimonio porque estamos saliendo felices. Oye, esa gente salió de allá y no se quiere ir. Están ahí pegados en esa puerta y los veo contentos, se ríen, comparten. Somos luz, somos portadores del evangelio eterno. Antes de que nosotros hiciéramos algo, Dios nos buscó, nos encontró, y la respuesta de Dios en nuestra vida se ve cuando otro quiere vivir como nosotros. Aleluya. Sí, Beto, uno sale de la iglesia, uno sale bendecido. Y sale uno henchido, no sale uno contento. Bueno, particularmente a mí me pasa, a ti también, creo que al pastor también. No todo el mundo sale así, ¿no? Porque a veces cuando se le predica a la gente... Para allá iba. A mí me gusta llevar como la contraria a veces, ¿no? Hay gente que se estresa que porque el sermón estuvo muy largo, que porque Leoti salen como flechados. No, pero igualmente salen pastores y se quedan afuera hablando. Se están durmiendo en la iglesia, pero afuera ya se despiertan. Oiga, qué tenaz. Esto es una verdad, muchachos. Pastor, sí. Retenga un momentico lo que usted tiene ahí, reténgalo un segundito. Mijo, se retiene, claro que porque sí. Es que me acabo de encontrar una declaración aquí en el espíritu de la profecía que me alienta mucho, me la acabo de encontrar aquí, me la mandó así el Espíritu Santo y quiero compartirla con ustedes porque estamos hablando que Jesucristo es el Evangelio eterno y en el Evangelio eterno nosotros encontramos con un pedacito que no es muy agradable, pero es el que nos da salvación a nosotros y ese pedacito desagradable para Dios es agradable para nosotros y es lo que se llama la cruz. La cruz, nosotros no hemos comprendido el significado de la cruz, porque de hecho hay gente que tiene la cruz en diferentes lugares, pero la cruz tiene dos significados. Primer significado es sufrimiento, mucho sufrimiento. La cruz se inventó para sufrimiento del reo, pero también la cruz significa redención. Nosotros tenemos que quedarnos con esa última, la redención. Valoramos el sacrificio de Cristo, pero aceptamos la redención, que es lo que recibimos. Y fíjese lo que dice la pluma inspirada en Consejos para los Maestros, la página 23. Solo lo leo, muchachos, y usted continúa con la venia, mi pastor. Dice, enseñar la cruz de Cristo a todo alumno una y otra vez, a todo el mundo. ¿Cuántos creen que ella es realmente lo que es? ¿Cuántos la introducen en sus estudios y conocen su verdadero significado? ¿Podría haber en nuestro mundo un cristiano sin la cruz de Cristo? Por lo tanto, enseñémosla en nuestras escuelas como el fundamento de la educación verdadera. Enseñémosla en nuestros estudios bíblicos. Considerémosla y estudiémosla en casa en nuestro culto personal. Maravilloso. Consejo para los Maestros, página 23. Ahí también está el Evangelio eterno, porque a través de la cruz es como nosotros podemos alcanzar entonces vida eterna. Pastor, si usted retiene un poquito, por favor, si usted retiene un poquito, porque es que lo que viene en hilación con lo que Fabio acaba de decir. Y yo quisiera compartir con nuestros hermanos la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 10. Y es que miren lo que dice allí, mis queridos hermanos, preciosas palabras. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Dice la Escritura, miren cómo dice la Escritura aquí de hermoso. Dice, en esto consiste el amor. Estas palabras son lindas, ya comenzó bien. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es que Cristo es la propiciación. Cristo es la expiación por nuestra culpabilidad. Y cuando yo acepto a Cristo como mi expiador, le estoy diciendo a Dios, Señor,
gracias, acepto este evangelio eterno y lo vivo por ti, porque por mí solo no puedo, por mis fuerzas no puedo, pero por ti sí. Bueno, yo me voy a defender, muchachos, porque ustedes están diciendo aquí cosas poderosísimas, pero es que la palabra de Dios dice también, y yo me quiero respaldar en la declaración que aparece en San Juan capítulo 3, el versículo 17, porque trae la misma venia y la misma línea que ustedes han presentado y que la lección nos presenta hoy de ese evangelio eterno. Y escuchen lo que dice esta declaración de San Juan 3, 17, que muy poco se lee. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ay, hermanos y hermanas, esto es lo que se concluye como ese evangelio eterno. Nunca Jesucristo vino para dar condenación a la raza humana. Nosotros nos condenamos a sí mismos porque olvidamos las buenas noticias que Él vino a traer, lo que a Él le desagrada, como decía Fabio. Pero cuando nosotros vamos en esa línea directa con Dios, ese evangelio eterno trae para nosotros esa alegría que estábamos hablando hace un ratico cuando salimos de la iglesia, esa emoción, esa alegría tan linda que permea el corazón de los seres humanos y que, Beto, tú lo decías muy bien, Fabio, es contagiante. Yo por un momento me imaginaba, estamos llegando al final, me imaginaba salir de la iglesia con ese gozo, con esa alegría, porque es que adentro en la iglesia me dieron de comer y yo estoy feliz. Y cuando a mí me dan de comer y ese alimento que dan en la iglesia, hermano, esos mensajes de la palabra de Dios nutren. Cuando a mí me dan el evangelio eterno, esa felicidad eterna se transmite en mí y debe ser una constante a través de, sin Beto, Fabio, sin abrir mi boca. Simplemente el ver mi face, el ver mi rostro, el ver mis acciones, ya la gente sabe que hay algo diferente en mí y se transmite de esa manera el evangelio eterno a quienes están allí a mi alrededor. Eso es una cosa maravillosa, yo lo percibo así. Así es, pastor, así es. Pues mis hermanos queridos, hemos llegado al final de nuestro estudio en este día y queremos compartir con ustedes esta maravillosa promesa que se encuentra en Tito. Así que Tito capítulo 1 versículo 2 declara: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Qué maravillosa promesa. Este evangelio eterno es suyo, es mío. Amén, amén. Quiero toma Dios por sorpresa. Sí, qué linda promesa realmente. Dios, la cual Dios que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Maravilloso, eso es eterno, ¿no? Desde antes. Muchachos, denme el privilegio de orar para terminar el estudio de este día, pero invitar a los hermanos para que mañana, en punto de las 5 de la mañana, se conecten, hora de Colombia, porque el mensaje mañana está poderosísimo. Oremos. Sí, Señor. Nuestro lindo Dios y Padre maravilloso, nuestro evangelio eterno, nuestra buena noticia, la buena nueva eterna de nosotros, de ese Jesucristo que vino al mundo no para condenarnos, sino para que seamos salvos a través de Él, ese puente maravilloso que estableció entre la raza caída y el Padre. A ti clamamos en este momento por tu gracia y tu bondad, para que por favor nos ayudes a reconocerte como nuestro creador, como nuestro hacedor, como que eres tú el que cambia y pone en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Danos hoy, Señor, danos hoy la victoria a través de Jesucristo. Permítenos vencer el pecado hoy. Y si caemos, Señor, recuérdanos lo que dice Primera de Juan: si alguno ha pecado, pues abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, a ese evangelio eterno. Gracias por escucharnos y gracias por amarnos. Lo rogamos todo por los méritos sacrosantos de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Amén. Muchas gracias. Mis hermanos.